Ok, vamos a pasar a lo que es la predicación de hoy. A mí no me gusta llamarle, mucho predicación, más que nada sería la lectura de la palabra. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Te pedimos, Padre Santo, que estés con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí con bien, porque nos mantienes sanos, porque nos has mantenido lejos del mal y lejos del peligro. Te pedimos que tu misericordia siga con nosotros, continúe, Señor, y que en esta tarde tu palabra abra nuestro entendimiento y nos dé más conocimiento de lo que es tu palabra y quién eres tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora me tocó a mí hablarles un poquito cambiando de tema de lo normal, ya no tanto. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el tabernáculo, los tabernáculos de Moisés y de David. Últimamente se ha hablado mucho de lo que es hablar sobre la Torá, la instrucción, etcétera, ¿verdad? Y se toma a veces como la base de toda nuestra fe. Y dicen, bueno, es que la ley o la instrucción es la base de nuestra fe y tenemos que seguirla al pie de la letra. Pero si nosotros estudiamos la palabra, nos vamos dando cuenta de que en el inicio, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, Él tenía una relación íntima con el hombre y la mujer, o con el hombre. Hablaba directo, cara a cara, lo veían al Señor, y todas las instrucciones que tenía venían directo. El Señor les dijo, ¿sabes qué? Ponte a darle nombres a los animales. Eso los dijo, ¿verdad? No le mandó una zarza ardiendo, ni les mandó una ley en una piedra, sino fue una comunicación directa. Cuando el hombre pecó, cortó con esa comunicación porque desobedeció a Dios y hubo un corte en esa comunicación. Años después, cuando el pueblo de Israel es liberado del pueblo de Egipto, en camino a la tierra prometida, el Señor les da lo que todos sabemos cuando vimos la película, ¿no?, de los 10 mandamientos. Les da la ley, les da la instrucción, lo que nosotros comúnmente llamamos como el Torá. Y dentro de esa instrucción hay una parte donde habla sobre lo que es el tabernáculo. El tabernáculo le llamamos ahorita ya tiempos después le llamamos el tabernáculo de Moisés. En aquel entonces era el tabernáculo, era el único que había. Y la palabra tabernáculo hace referencia a una carpa, porque como el pueblo estaba móvil, si se acuerdan, ¿verdad? Estuvo 40 años en el desierto, que iba para acá, iba para allá, le daba vueltas y regresaba, y qué interesante que en 40 estaban el lugar, ¿no? Se perdieron. Hay unos que se pierden en la ciudad de Tijuana. Estos se perdieron 40 años, imagínense, interesante. Entonces, por esa razón, tenían que hacer un tabernáculo móvil, y lo conocemos como el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés tiene unas características muy interesantes. Sabemos que era el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el patio, en los atrios, era donde moraba el pueblo, andaba ahí. En el lugar santo entraban a diario a estar haciendo sacrificios, estar llevando sacrificios al Señor. Y en el lugar santísimo, una vez al año, era donde se guardaba el arca, y una vez al año se hacía lo que era toda la expiación, que es lo que conocemos como se me fue el nombre, Yom Kippur, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Era a base, todo eso era a base de ritos y ceremonias, sacrificios de animales, vestiduras de cierta forma, que uno hoy en día sigue manteniéndose parte de esa costumbre de estarse vistiendo de cierta manera, de estar actuando de cierta manera, de llevar sacrificios de cierta manera. Ya vemos que como no hay templo, ¿qué hacen? Pues matan gallinas. ¿Sí se acuerdan del año pasado cuando vimos de eso, verdad? Pues no hay corderos, no hay la vaca bermeja, no existe, no hay dónde sacrificarla. Entonces ahorita dicen, en el mientras matamos gallinas. Para los que se acuerdan de la lección del año pasado. Entonces el propósito de ese tabernáculo o de ese lugar santísimo era para que ahí morara el Señor entre su pueblo. Ya no había una comunicación directa, había una comunicación indirecta, que por medio del sumo sacerdote, ese sumo sacerdote tenía relación con Dios, y de ahí salía la palabra. Más que nada no era íntima como lo conocían en los tiempos de Adán y Eva. Pasaron los años y llegamos a lo que se llama el tabernáculo de David.
¿Se acuerdan de la historia de ustedes de Jericó? ¿Se acuerdan cuando querían tumbar las murallas de Jericó? ¿Qué hacía el pueblo? Por 7 días cantaban alabanzas alrededor de las murallas, ¿verdad? De los muros de Jericó. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y entonces cantaban alabanzas y dijo, no va a ser con espadas, sino con alabanzas que iban a derrotar o que iban a hacer caer esa ciudad. Llegamos después de que ya tienen la tierra, el pueblo de Israel ya tiene su tierra, ya tiene la ciudad de Jerusalén. Y David instituye algo que se llama lo que le llamamos hoy el tabernáculo de David. El tabernáculo de David era algo muy interesante porque era muy similar al tabernáculo de Moisés. Pero el tabernáculo de Moisés estaba basado en sacrificios, estaba basado en la muerte de animales, estaba basado en un rito. ¿Qué hizo David? David agarró y puso su propio tabernáculo o su propia carpa al lado de Jerusalén cuando el tabernáculo de Moisés se había quedado en otra ciudad. La ciudad se llamaba Gabaón. Vamos a Primera de Crónicas 16:39. Les encargo ahí, en lo que tomo tantita agua. Dice, asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. Ahí estaba el tabernáculo de Moisés. Había permanecido porque la ley decía que ese debería de permanecer. Tenemos que tener el tabernáculo de Moisés. Dice que la ley, la instrucción iba a ser eterna, iba a ser para siempre. Torah es para siempre, como decimos ahorita. Pero ¿qué hizo David? David, siendo un rey, él tenía una amistad, por llamarle de esa manera, muy íntima con el Señor. ¿Y qué hizo? Sacó el arca y la puso al lado de Jerusalén en un tabernáculo propio. Es un nuevo sacerdocio o un nuevo tabernáculo donde ¿qué hacía David? David tenía una relación íntima con Dios. Dice la palabra que David entraba al tabernáculo, danzaba, cantaba y no caía muerto. Cuando en el tabernáculo de Moisés, si alguien entraba y no se limpiaba y no era purificado, al entrar caía muerto. Y había inclusive en el tabernáculo de David, hay una historia donde habla que estaban cargando el arca, y la tenían que cargar hombres santos, no la podían cargar animales, tenía que ser por hombres. Pero lo jalaban bueyes. Y en una de esas los bueyes tropiezan y se tambalea el arca. Entonces había un hombre llamado Usa que la ve que se va a caer, le pone la mano para detenerla y cae muerto. Y se queda uno pensando, bueno, pues, pero si estaba haciendo algo bueno, ¿no? Estaba tratando de detener que no se cayera y que no perdiera dignidad del Señor. Uno pudo haber pensado, ¿por qué el Señor lo mató? Dice que le cayó así, inmediatamente se puso malo y se murió. Si lo que quería hacer era salvar el arca. Y hay muchos estudios sobre eso. ¿Por qué habrá pasado? El que más me tocó a mí fue que lo que pasa es que Dios no necesita que lo rescaten. Sí, él sabe lo que está haciendo. Pero curiosamente, en el mismo tiempo de David, un muchacho trata de detener el arca y cae muerto. Igual como en el tabernáculo de Moisés, si uno no era limpio, caería muerto. Pero David, ¿cómo era que podía entrar al tabernáculo que había creado, donde estaba la presencia de Dios en el arca, y no le pasaba nada? Y lo que vemos en la palabra es que hacía algo muy interesante. Lo que hacía David es que le rendía alabanzas al Señor. No era por medio de sacrificios, sino era por alabanza. Nosotros podemos leer, si se acuerdan, había una tribu que se llamaba la tribu de Leví. ¿Sí la conocen? Los levitas. Los levitas fueron instituidos por el Señor, porque ellos eran los sacerdotes y los músicos o los que llevaban a cabo toda la administración. Y los levitas, lo que hacían en el templo de Moisés era también llevar a cabo todos esos rituales. Inclusive en el hebreo se les dice los kohamín, que significa sacerdote.
Si ustedes llegan a conocer a alguien que se apellida Cohen o Can o algo así, es descendencia de uno de ellos, de las tribus de Leví. Y lo que llevaba a cabo eran, ellos hacían ese tipo de ceremonias. Ellos mantenían el sacrificio, o que mantenían todos los holocaustos al Señor. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de los holocaustos? Mantenían todo eso. Pero a David agarra y les ordena diferente. Les dice, ahora ustedes van a llevar alabanzas al Señor en este tabernáculo. Porque si se dan cuenta, está evolucionando la historia del hombre en la tierra en relación con Dios. Había una íntima, se corta, empieza de poquito, donde parece que no hay nada de relación con Dios, y poco a poco va a crecer. Llegamos a un tiempo después que nuestra relación con Dios se hace más cercana por medio del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Y va a culminar de regreso, si leen el Apocalipsis, donde vamos otra vez a tener relación íntima con Dios, uno a uno. Si ven esa historia, cómo va creciente. Pero entonces, ¿qué pasó? Moisés tenía una relación más como de, puede desde lejos parecer una como de temor, ¿no? De que, es que tengo que llevar a cabo estos ritos porque si no me va mal. Y David llevó una donde dice, yo voy a llevar a cabo alabanzas en gratitud y porque es mi Dios. Cuando llevaba alabanza, él se acercaba al tabernáculo y se metía en el lugar santísimo, porque era donde estaba el arca en el que había él instituido en Jerusalén, y no le pasaba nada. Inclusive dice la palabra, llegaba David, danzaba incansablemente, horas y horas, y por eso tenía los levitas, e instituyó muchísimos levitas a que llevaran 24 horas al día, estuvieran llevando servicio. Entonces dice la palabra que David se cansaba y comía del pan del templo, del pan de la proposición. Y decían, oye, pero en el tabernáculo de Moisés, si hacían eso, caían muertos. Pero en el tabernáculo de David no. ¿Por qué? Porque lo que busca el Señor con nosotros es una relación íntima, una relación uno a uno. Pero tenía que llevarnos a eso poco a poco. Primero hubo una donde mostró todo su poder, sacó al pueblo de Israel de Egipto, y luego los llevó poco a poco a tener una relación más íntima. Y eso es lo que hizo el tabernáculo de David. Es por eso es que es muy importante cuando nosotros vemos el linaje de nuestro Señor Jesús. El linaje dice que es un rey, o el Mesías iba a venir del linaje de David. Iba a venir de la misma sangre, iba a ser descendiente de David. ¿Por qué no fue de otro? ¿Por qué no dice fue de Moisés? Y Moisés era considerado el profeta más importante por el pueblo de Israel. ¿Por qué fue David? Porque la diferencia entre Moisés y David es que Moisés era más apegado a la ley. Es como los jueces, ¿no? Está un juez y no buscan a veces la justicia, sino buscan cumplir con la letra de la ley. ¿No se han dado cuenta de eso a veces? ¿Hay algún problema, alguna demanda o lo que sea? Es que la ley dice, sí, la ley puede decir, pero eso no es justicia. No es lo mismo. El propósito de la letra de la ley es para que haya justicia. Y cuando Moisés instituyó la ley, el pueblo de Israel empezó a adquirir hábitos que eran nada más ritos y ritos y ritos de seguir la ley al pie de la letra, pero se les olvidaba el propósito de esa ley, que era acercarlos al Señor. Por eso es que David empieza a cambiarle, por decir, a darle un giro diferente, porque la relación que quería que tuviera el pueblo era íntima. Por eso el Señor Jesús viene de ese linaje, porque Él es el que nos iba a llevar a la máxima relación íntima con el Señor. Y es por eso que se instituye el tabernáculo de David. Yo a veces me quedo, ¿pero qué no dice que no puedes cambiar la ley? A veces me quedaba yo pensando, ¿pero por qué? Pero si la Biblia dice que la ley es eterna. Y me doy cuenta que al Señor también le gusta buscarle formas de cumplir con la ley, pero también no ser esclavo de la letra de la ley. Sí se han dado cuenta de eso. Por eso es que muchos a veces argumentan, es que dice acá sí y dice allá sí. Sí, pero el Señor busca la manera de que se cumpla todo. Y aunque nosotros no se nos hubiera ocurrido pues que fuera de esa manera. Es como el nacimiento del Señor por medio de una virgen. Era la única manera en que podía nacer una persona libre de pecado. Porque lo que es el pecado se transmite por medio del hombre.
Acuérdense que cuando Eva pecó no pasó nada. Cuando Adán pecó, problemas. Sí, por eso es que tuvo que nacer de una virgen, alguien que no tuvo ningún contacto con hombre, porque si no ya se hubiera pasado el pecado. Entonces por eso es que nosotros vemos que el Señor Jesús cumplió con la ley y como que le rompió ahí un poquito, ¿no? Sí, van a ser de un hombre, pero van a ser de una virgen, para que ya se cumpla la ley, pero también no tengan las consecuencias del problema del pecado. Entonces, según Primera de Crónicas 16:4, vamos a Primera de Crónicas, regrésate al versículo 4. Dice que el nuevo sacrificio que iba a traer el hombre o David al Señor era, dice, y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Lo hacen es cantar, es alabar. El propósito del hombre es reconocer que Dios es Dios, no nada más es un título, es también una persona, es un pronombre. Dios es Dios. Y cuando el hombre reconoce eso y le da el lugar correspondiente, o sea que es alabarlo y reconocer que es nuestro creador y que es nuestro Dios, eso es lo que nos lleva a una relación más íntima. Porque ahorita podemos ver nosotros por qué el pueblo judío mató crucificó al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no tenían relación íntima con el Señor. Si ellos querían, tiene que cumplir estos requisitos de la ley, es que tiene que cumplir estas cosas, y se van mucho a la letra y nunca se dieron cuenta, dice el Señor, que nunca se dieron cuenta cuando vino. Y vámonos al libro de Amós, capítulo 9. El libro de Amós, capítulo 9, empieza desde el versículo 9 más o menos al 15. Sí, ándale ahí. Fíjense qué interesante cómo cuando David instituyó ese tabernáculo, fue el que el Señor reconoció como el que era más válido para que tuviera relación el hombre tuviera con él. Fíjense, tenía 38,000 levitas, 4,000 fueron designados de David para alabar al Señor 24 horas al día. Levitas, les digo otra vez, son aquella tribu que se dedicaba a lo que era la alabanza y el sacerdocio. Hoy en día nosotros vamos a entender lo que era ese propósito de ese levita, empezando por estos versículos. Dice, porque aquí, fíjense, habla de la historia de la humanidad y del pueblo de Israel, como en 10 versículos, está bien interesante. Amós dice, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las... regrésate uno, a ver, creo que es uno atrás, es el 8. Ok, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. Ok, está hablando contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice Jehová. Ok, dice que está en contra de los pecadores, pero va a desolarlo al pueblo judío, a la casa de Jacob, al pueblo de Israel, lo iba a esparcir por toda la tierra, pero no lo iba a dejar morir, que es lo que vemos ahorita, que está atascado de descendientes de Israel en todo el mundo. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba, y no cae un granito en la tierra. O sea, le zarandeó al pueblo. ¿Ok? Dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Entonces, ¿qué sucedió en el año 70 después de Cristo? Los romanos mataron a espada al pueblo. ¿Sí recuerdan eso? Que fue cuando fue destruida Jerusalén. Entonces ya vimos que el Señor les dijo, primero los voy a zarandear, los voy a esparcir, y luego los voy a matar a los pecadores de entre el pueblo. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. El Señor Jesús fue el tabernáculo caído, o fue el que levantó el tabernáculo caído de David, que se había perdido después de Salomón. Cuando construyó el templo se perdió ese tabernáculo. Ya no había esa alabanza. Ustedes ahorita van a Israel y ya ven que los videos a veces que ponemos que son judíos, son todos de celebración, pero casi no hay videos de alabanza al Señor. Todo es
somos un gran pueblo, el Señor nos rescató, le damos gracias al Señor y hemos salido adelante y nos rescató del mal y nos tiene bien, etcétera, pero casi no ven videos de alabanza, ven todos como de históricos, celebración de históricos, pero no de alabanza, porque se perdió con el tiempo la costumbre de alabar al Señor. Era más que nada, era como un elitismo. Mira, somos el pueblo judío escogido y vamos a cantar sobre lo especial que somos. Pero dice el Señor, no, el tabernáculo de David era para rendirle alabanza al Señor. Y dice, el tabernáculo de David lo levantará y cerraré sus portillos y levantaré a sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado. Dice que después de que caiga el pueblo con espada y mate a los pecadores, después lo iba a levantar. Que es lo que sucedió durante los últimos 2000 años con la historia de lo que conocemos como el cristianismo, el verdadero cristianismo, pues no que los mormones y que los católicos, sino los verdaderos creyentes escogidos, los poquitos que realmente siguen la palabra. Porque hay muchos que se dicen, pero son solo por nombre y no son real creyentes, sino aquellos poquitos esparcidos. Y dice, sí, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Los sacó, se fueron a espada, salió todo el pueblo, y es lo que nosotros ahorita estamos viendo, que regresa el pueblo judío a Israel, ¿verdad? ¿Sí se están dando cuenta de eso? Y está creciendo el movimiento mesiánico entre todos los creyentes, y están despertando muchos que no sabían que eran del pueblo judío y están diciendo yo soy, y están regresando. Inclusive eso habla de Edom se cumple en Abdías también. Sobre cómo los judíos que vienen de España iban a regresar a Edom a reconquistar esa tierra. Fueron esparcidos y por eso les conocen como sefarditas. Muchos de los judíos se fueron a España, donde se llamaba en hebreo Sefarad. España es Sefarad. De Sefarad o de España, en la historia nos dice que en 1492, cuando la reina corrió a los judíos, cuando fue la Inquisición y que corrieron a los judíos, uno de los que huyó fue Cristóbal Colón y se trajo a medio mundo para acá, para el continente, y fue que estableció lo que le conocemos como el Nuevo Mundo. Sí, y entonces se perdieron muchas de los linajes, se perdieron entre el mestizaje y todo eso aquí, pero están regresando. Si se fijan en las noticias, están dando cuenta que, y yo me acuerdo que mi abuelo y que, etcétera, ¿no? Está sucediendo muy a menudo, porque dice en la palabra, dice, esos que fueron a Sefarad regresarán a Edom. Fíjense cómo dice también en Amós, dice, es invocado mi nombre que posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Ok, estamos viendo esa parte ya de regresando a Edom. Edom es el sur de Israel y ahí está lleno de sefarditas. Ok, y dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, que era la expansión que se hizo, ¿verdad? Se fueron al resto del mundo, estaban en cautiverio. ¿Qué hicieron los nazis con el pueblo ashkenazi judío en Alemania? Estaban en cautiverio, los estaban matando. Dice, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. ¿Se acuerdan que hay historias que dicen que Israel estaba desierto? Y ahorita, ¿por qué todos los países árabes alrededor lo quieren? Pues porque ellos plantan un árbol y se les muere. Y los judíos se paran ahí, se llena de árboles, porque el Señor los está bendiciendo como les prometió aquí. Dice, pues los plantará sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Ahí sigue en el 19, no, ahí se acaba, ¿verdad? ¿Se acaba ahí? Ok. Entonces, si se fijan, estos versículos hablan de toda la historia desde el tiempo de David. Dice, voy a restaurar el tabernáculo. No dijo el tabernáculo de Moisés, porque el tabernáculo de Moisés nunca se perdió. El tabernáculo de Moisés hoy en día sigue activo. Que si ustedes ven sobre Israel, ahí están los ortodoxos y están queriendo cumplir la ley y se dejan las guedejas y se traen la kipa. Bueno, la kipa no es parte, pero traen las túnicas y se ponen los tzitzits y traen todo el vestuario. Ese es el tabernáculo de Moisés.
que no se perdió, ese sigue vivo. Y ese es el tabernáculo al cual dice el Señor, ok, ese está bien, pero el que se perdió fue el de David, donde no hay alabanza ya de mi pueblo conmigo. Están manteniendo nada más cumpliendo la ley, pero se les olvidó que el tabernáculo de David era la intimidad que buscaba el Señor con el hombre, la alabanza y el reconocimiento de que el hombre fue creado para tener relación con Dios, no para andar haciendo sacrificios, porque si no, entonces todas las religiones que hacen sacrificios diciendo que en el nombre de Dios serían válidas. ¿Qué hacen? El católico viene y se mete, yo como unas 3 veces me llevaba a mi abuela a misa, yo no me acuerdo muy bien de chico, y cruzan y traen el incienso, ¿no? Y luego repiten no sé qué palabras y cantan, hablan como cantado. La verdad, no es por burlarme, pero yo no sé bien eso, nada más me acuerdo más o menos. Como monk, tienen un canto así medio ritualista, ¿no? Y yo me acuerdo de chico, yo lo veía, ¿y qué es todo esto? Porque yo venía a la iglesia y cantábamos y danzaban y levantaban las manos y ahí todos así. Y nada más y yo no, porque no entendía, hablaban en latín, ¿verdad que hablan en latín? Y yo no entendí, sí hablan en latín, y entonces yo no entendía nada, y yo, ¿qué dicen o qué hacen? Y yo estaba acostumbrado a que mi mamá era de las que brincaba en la iglesia, y los demás de la iglesia, me acuerdo que estábamos ahí en Playas, se le quedaban viendo a mi mamá y a mi papá porque levantaban la mano, y se quedaban, ¡oye! Esos hermanos son muy vanguardistas. Y me acuerdo que para no aplaudir, y no es por burlarme, pero para no aplaudir y no hacer relajo, el Alberto se va a acordar. El Alberto, ¿cómo le decían? Le decían así con un pañuelo. Porque no vayan a aplaudir porque se hace ruido. Ahorita ya aplauden, Pero me acuerdo, estaban todos serios, como que no vayan a... No. Pero es que el Señor está restaurando el tabernáculo de David, por eso poco a poco, me acuerdo, yo fui de los primeros que tocaba la batería, hasta mi papá se sacaba de onda, mi papá, dice, no, pues es que sí, tenemos que progresar y tenemos que, y ya me veían de chamaco, y con el pelo largo, yo traía, el Alberto se acuerda del pelo largo, así, cuando traía. Ni vean, aquí traigo una foto en la cartera, pero no se las voy a enseñar. Y ahí me veían el Alberto con el cabello largo, ¿te acuerdas? Mayra se acordó cuando Alberto tenía el cabello largo. Y nosotros bien vanguardistas estábamos, pero se sentía normal, natural ese progreso porque se está cumpliendo la palabra. Va a regresar el tabernáculo de David. Porque se había perdido, se convirtió en algo ceremonioso, algo ritualista, algo de que no hagas esto, y vístete de cierta manera y ponte no sé qué. Pero el tabernáculo de Moisés no se perdió, el de David sí. Los que tienen más de 20 años en las iglesias se han de recordar. No sé si anda Blanca por aquí, Blanca que también tenía que no cantaban, unos cantaban así, lo que le llamábamos coritos. Y había un himnario que era como una Biblia. Sí, nosotros fuimos a una escuela bautista, íbamos a una escuela bautista, el Alberto y yo, y era una viejita que tocaba el piano. No, y ponían una guitarra y era... Y si le ponía sonido eléctrico, distorsión, se va a caer el edificio. O sea, era muy adelantado. Pero eso era lo que el Señor estaba restaurando. Dice que va a llegar, si se leen estos versículos, es casi toda la historia de la tierra después de David. Se perdió, se quedó el de Moisés, pero el que buscaba el Señor se perdió. Fueron los gentiles los que lo restauraron, porque fueron los que creyeron en el Mesías. Y son los gentiles los que llevaron esa restauración del tabernáculo de David. Todo su pueblo iba a regresar. Por eso hoy en día vemos a mesiánicos que ya van a las iglesias y ya tienen batería, cuando antes era nada más un banjo, una guitarra y cosas muy, muy ceremoniosas. El Señor lo que busca de nosotros es que la alabanza sea gozosa, porque es la manera en que entramos en presencia de Él. Si nosotros llegamos nada más de manera muy ritualista, de que yo tengo que hacer las cosas de cierta manera, decir las cosas de cierta manera, al Señor no le importa eso. No le importaba, inclusive el Señor Jesús lo castigaba. Dice, por sus tradiciones han hecho inválida mi palabra. Porque es que no estás esto, ¿y cómo que trabajas en sábado? Dice, pero el sábado fue para el hombre, no el hombre para el sábado. Dice, si se te cae un asno en un hoyo en sábado, ¿no lo vas a sacar? Dice, no seas ridículo, casi le decía, ¿no? Él dice, el sábado fue hecho para el hombre, pero la ley dice, no vayas a hacer algo en sábado porque te vas al infierno. Bueno, no creen en el infierno, pues.
Sí, creen en un tipo de purgatorio, de ahí viene el concepto, pero bueno, eso es otro tema. Pero hay unos que sí y otros que no, Y entonces dicen, se apegan a la ley, no hagas esto, no te vistas de esa manera, como que acá. Y cuando el Señor dice, pero es que lo que tenemos en Señor es libertad de alabar. Por eso el Señor agarra y dice en Efesios, de los dos pueblos hice uno, del gentil y del judío, uno solo, que es el cuerpo de Cristo, porque el judío que traía la ley y el gentil traía la libertad, y los unió en uno. Si ustedes ven la Biblia, Moisés, entre el pueblo de Israel traía egipcios, y deben ustedes saber que otras razas y pueblos, porque Egipto había dominado, era como Estados Unidos. Hay asiáticos, negros, mexicanos, judíos en la casa, con instrucción de mis papás, que fuimos a clases, estuvimos en educación cristiana. O sea, yo tengo muchísimos años de estar estudiando la Biblia, no es algo que yo agarré apenas hace 2 años. Nosotros fuimos una prepa cristiana, y en la preparatoria cristiana diario era 1 hora de instrucción bíblica. Era bautista, pero de todos modos era 1 hora de instrucción bíblica durante 3 años. Tuvimos seminario, aquí en la iglesia había seminario y había como 5 o 6 cursos y muchas cosas. O sea, no nada más me subieron a mí porque dijeron, es el único que queda, o es mi hijo, vamos a subir al Arturo, sino porque yo tengo muchísimos años, Alberto tiene muchísimos años, Blanca tiene muchísimos años. Los sacerdotes o los levitas eran instruidos, y no se trata de que la iglesia nada más sea de los mismos 2 o 3 que están dando la palabra ni alabando, sino que haya más. David era el rey y había asignado a 38,000 levitas y 4,000 diario. O sea, 4,000 estaban asignados a hacerlo 24 horas. Imagínense, dividan 24, vamos a suponer que cada uno estaba 1 hora ahí. De los 4,000, imagínense cuántos eran en la alabanza. A ver, eran 24. Estoy tirando números, ¿no? 24,000 entre 24. Si nada más alababan 1 hora al día de esos 4,000, eran 166 de ellos estaban en alabanza cada hora. Es como si tuviéramos el vicio que durara 1 hora y 166 están cantando. Se acaba la hora y vienen otros 166 para echarse a los 4,000 durante todo el día. Y eso era en el tabernáculo de David, era de este tamaño más o menos, un poco más chico. Y estaban 166 personas cantando alrededor. Ahí está, mira, está como de este tamaño. Y somos como 166. Y entonces 1 hora después tienen que venir otros 166 a hacer lo mismo. Y otra hora después otros diferentes 166. Pobre el que le tocaba a las 3 de la mañana, pero bueno. Pero así debe ser la iglesia. El Señor está restaurando eso. No quiere que se quede como siempre. Porque a veces nosotros vemos lo que es la iglesia que conocemos. Nos llaman protestantes porque somos somos anarquistas del catolicismo, por decirle de esa manera, ¿no? Protestábamos en contra de lo que decía la iglesia católica, pero el protestantismo traía muchas raíces todavía católicas. Una de esas eran, por eso hay entre muchas denominaciones, como los bautistas también, que me acuerdo que era con un piano, no hagas más ruido porque está feo, está mal. Pero el Señor está quitando esa levadura para regresar últimamente al tabernáculo de David. Si alguien de aquí quiere cantar, diríjanse con el director. Si alguien de aquí quiere predicar, cuando regresen mis papás hablen con ellos y que les den unos buenos cursos, o los manden a algún curso, no sé, o les den estudio para que estén capacitados para enseñar. Ayer que estaba estudiando sobre los levitas, Mayra se va a reír. Había 3, no se va a reír, sí. Habían 3 características que tenían, eran los políticos, los cantantes y los predicadores, los levitas. Y todos aquí, el que está en la política también es levita. No, es en serio, es en serio. Y bueno, hermanos, para terminar, el propósito de nuestro Señor es que restaure el pueblo restaure Él para su pueblo lo que sería la religión, sino que regresar otra vez a sus raíces originales del tabernáculo que consideraba el Señor el mejor. Inclusive dice
Tenemos que nosotros pasarla bien, es aprender a tener reposo, a vivir una vida de fe como Isaac lo hacía. No se trata de hacer cosas para alcanzar el favor de Dios, sino hacer cosas que Cristo ya ganó para nosotros. Tenemos que apreciar lo que tenemos. Somos nuevas criaturas y tenemos una identidad. Por tanto, podemos entrar al lugar santísimo. Dice Hechos 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardéis, haréis bien, pasadla bien. Está hablando al resto del pueblo gentil, al que no era, dice, ustedes absténganse de estas cosas, sacrificado a ídolos, de sangre, de lo ahogado, de fornicación. Dice, si guardas esto, haces bien, pasadla bien, porque estamos nosotros en una libertad que nos dio el Señor Jesús con su sacrificio, que nos dejó entrar. Dice, acuérdense, el velo del lugar santísimo se rompió. Entonces ya tenemos libre entrada a su presencia. Pero para poder entrar libremente a su presencia es nosotros con alabanza. Cuando sí, ¿no se han dado cuenta que cuando no hay alabanza y nada más hay palabra, como que no se siente igual? ¿Sí se han dado cuenta? Es como que dicen algo falta. Dice el Señor que donde todos los tres estén reunidos en su nombre, ahí estará Él. Pero entre más lo alabamos, mayor es su presencia ahí. Eso es lo que busca el Señor de nosotros, que nosotros tengamos esa actitud de alabanza. La predicación y la alabanza tienen su porqué. No es nada más una costumbre, un hábito que tenemos, sino es un porqué. Del tabernáculo de David era alabar al Señor y enseñar su palabra. Ahora ya cuando les pregunten por qué cantan y por qué predican, es porque estamos en restauración o estamos siendo parte de la restauración de ese tabernáculo. Por eso muchos de aquí, ¿cuántos de ustedes fueron católicos? Casi todos, ¿no? Casi todos. Y el Señor los sacó. Los sacó de ahí y los está restaurando. Hay numerosos mormones, testigos de Jehová, musulmanes, judíos ortodoxos que están saliendo de su legalismo, de su religión, y están convirtiéndose a lo que sería ese tabernáculo, a lo que sería la libertad del Señor Jesús, que en las otras no los tienen. Los musulmanes ven a Jesús como un profeta cualquiera, menor que Mahoma. Y luego los testigos de Jehová dicen que Jesús es otro Dios, o que no es su hijo, y tienen una teoría bien larga. Yo me agarré el otro día con uno discutiendo y no lo sé entender. Los mormones dicen que Jesús es el hermano de Satanás. Y o sea, quién sabe qué tantas ideas traen. Religión, puras ideas locas, puras cosas que no sirven de nada. Y cuando se dan cuenta de la verdad, se salen y entran en la libertad que el Señor Jesús le da, y ahora sí se convierten en parte de ese tabernáculo, miembro de ese tabernáculo de David, que es el que el Señor dice, al final de cuentas ese se va a restaurar. Y si leen el Apocalipsis, cuando ya viene la Nueva Jerusalén, estamos alabando continuamente, porque esa es la restauración ya máxima de lo que es el tabernáculo que se había perdido. O sea, inclusive mejor que si Adán y Eva no hubieran pecado. A veces dicen, pero pecaron, hubiéramos estado re bien. Sí, hubiéramos estado re bien, pero yo creo que el Señor lo permitió porque estaríamos mejor, vamos a estar mejor que si nunca hubieran pecado Adán y Eva. Entonces eso es para reflexionar, ¿no? A veces decimos, ya. A veces veo gente que dice, ya quisiera salirme de esta tierra. Sí, también yo. Pero es parte del plan o de la serie de eventos que el Señor tiene ya instituidos para nosotros. Y al final va a ser mejor que lo que hubiera sido, que estaba originalmente planeado. Por eso preguntan, pero ¿por qué el Señor permitió que puso el árbol del bien y del mal? Hubiera sido más fácil que nunca hubiera puesto nada. ¿Nunca se han preguntado eso o nunca han oído eso? Y a veces yo me he quedado, pues sí, hubiera sido más fácil, pero estamos mejor, o vamos a estar mejor. Y por eso me quedaba pensando, yo pues creo que tal vez por eso lo permitió, porque vamos a estar mejor que si nada más estuviéramos ahí en un jardín platicando con animales.
Y con eso quiero terminar, hermanos. Que Dios les bendiga. Aquellos que quieren, ya saben, que quieran estar en la alabanza y formar parte de la restauración del tabernáculo de David, hablen con Alberto al final. Ahí está Alberto, mira, el que está atrás de la camiseta azul. Sí, y le paso el micrófono a Francisco. Que Dios me los bendiga, hermanos.